Existe una relación funcional entre el precio de un iPod Touch, P, y la demanda semanal, S. Mirando la tabla, observe cómo tenemos el precio en la primera columna, y la demanda correspondiente en la segunda columna, y observe cómo la demanda es de miles. La parte A pide encontrar el modelo lineal que mejor se ajuste a los datos mediante regresión e ingresar el modelo a continuación. Y se nos dice que redondeemos el parámetro lineal o la pendiente a la centésima más cercana, y el parámetro constante o la intersección vertical a la más cercana. Entonces, el primer paso es ingresar los datos en la calculadora. Para hacer esto, presionamos la tecla Stat y luego Enter. Y para ahorrar tiempo, ya ingresé el precio en L1 y la demanda en L2. Si L1 y L2 contienen datos antiguos, puede ir a la parte superior de la columna y presionar Clear y luego Enter. Ahora, antes de realizar la regresión, veamos el diagrama de dispersión de los datos. Para hacer esto, primero debemos ajustar la ventana para asegurarnos de que todos estos valores aparecerán en el plano de coordenadas. Entonces, si presionamos la tecla de la ventana, ya he ajustado el eje horizontal. Pasar de negativo 20 a 300, lo que acomodaría todos los precios. También he cambiado el eje vertical para pasar de negativo 20 a 300, lo que también satisfará todas las demandas. A partir de aquí, hay un par de maneras para activar el diagrama de dispersión. Si presionamos Y igual, una forma rápida es subir a Y1, presionar Enter, y luego retroceder, observar cómo se resalta la gráfica. Entonces si presionamos Graph. Ahora podemos ver el diagrama de dispersión. Y ahora realicemos la regresión lineal. Entonces volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir. Presionaremos la tecla Start nuevamente, flecha derecha una vez para calcular. Opción 4 para la regresión lineal, entonces presionamos 4. Ya tenemos las entradas en L1 y las salidas en L2, por lo que estas dos primeras entradas permanecen igual. No estamos usando las listas de frecuencias. Así que vamos a guardar la ecuación de regresión. Y queremos almacenar la ecuación en I1, así que desde aquí presionaremos Bars, flecha derecha, Enter, Enter, y ahora la ecuación se almacenará en I1. Ahora presionamos hacia abajo y Enter para realizar una regresión lineal. Observe cómo tenemos los valores de A y B que necesitamos para escribir nuestro modelo lineal. Pero recuerde, nuestra función es TDP, por lo que tendremos TDP igual negativo 0.4p. Además, debe redondear B al valor posicional de las unidades. Entonces redondearemos B a 273. Observe cómo nos dijeron que redondeáramos la pendiente a la centésima más cercana. Pero para estos datos no es necesario. Entonces TDP es igual a 0.4p negativo más 273. Ahora se nos dice que respondamos las siguientes dos preguntas usando el modelo no redondeado. Entonces usaremos el modelo de la calculadora, no este modelo redondeado aquí. Lo que significa que resolveremos estas dos últimas preguntas usando la calculadora, no a mano. Entonces, para la parte B, se nos pregunta qué predice el modelo será la demanda semanal si el precio de un iPod Touch cuesta $181. Entonces, volviendo a la calculadora, observe cómo si presionamos Y igual, tenemos la ecuación de regresión de la calculadora en I1. Observe cómo si presionamos Graph ahora. Mostrará la línea sobre el diagrama de dispersión. Y nuevamente, nuestro objetivo aquí es determinar la salida de la función o la demanda cuando el precio es de $181. Entonces volveremos a la pantalla de inicio presionando Second Mode. Y ahora desde la pantalla de inicio, podemos evaluar la función I1 en la entrada de 181 ingresando I1 de 181. Entonces presionaremos Bars, flecha derecha, Enter, Enter. Y entre paréntesis ingresamos 181. Esto evaluará el modelo al precio de $181. Entonces presionamos Enter. Y recuerde, esta es una demanda en miles. Ahora para encontrar la demanda real, necesitamos multiplicar por 1000. Y se nos dice que redondeemos nuestra estimación o predicción a la centena más cercana y, por lo tanto, la demanda será de aproximadamente 200.300. Y finalmente, para la parte 100, según el modelo, ¿qué precio debe establecerse para tener una demanda semanal de 231.500 iPod Touch? Bueno, recuerde que la demanda o la salida de la función está en miles, por lo que estamos tratando de resolver la ecuación TDP. Es igual a 231.5.
Un valor de función o salida de función de 231.5 es una demanda de 231.500 iPod Touch. Así que ahora volveremos a la calculadora y resolveremos esto gráficamente. Entonces presionemos y igual. Observe cómo tenemos el modelo en I1, así que vamos a presionar Enter, ir a I2. E ingrese la salida de función deseada que es 231.5. Ahora presionaremos Graph. Necesitamos encontrar la entrada o el valor P o el precio en este punto de intersección. Entonces, desde aquí, presionaremos Second Trace para el menú de cálculo, opción 5 para la intersección. Ahora podemos presionar Enter 3 veces. Entonces Enter, Enter, Enter. Y observe cómo esto nos dice que cuando el precio sea de aproximadamente $103, la demanda será de 231.5 mil iPods. Entonces nuestra respuesta es $103. Nuevamente, debido a que se nos pide que usemos los parámetros del modelo sin redondear, necesitamos resolver las partes B y C en la calculadora. Si usamos este modelo, no obtendremos los valores correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.